En el día de hoy vamos a hablar sobre los tapones de cera o cerumen en los oídos. Vamos a preguntarle al doctor qué cosa es cera o cerumen, cómo se produce, cuál es su función, qué es un oído tapado con cera o cerumen, cuál es su diagnóstico y tratamiento. Y entonces, doctor, explícanos qué cosa es la cera o cerumen en el oído. Bueno, la cera o el cerumen en el oído es el producto de las glándulas sebáceas y sudoríparas de la piel que está presente en el canal auditivo externo. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo tiene la aurícula, a cual le decimos la oreja. Después tiene el canal auditivo externo, donde están las glándulas sebáceas que producen ese cerumen, esa cera. Después está el oído interno, donde está el tímpano, que es una membrana donde impacta nuestro sonido, y ahí entra para el oído interno, donde está el estribo, la cóclea y estructurales semilunares. De ahí la señal del oído, del audio, va para el cerebro. Esas glándulas producen la cera o el cerumen. Y entonces, doctor, ¿cuál es la función de esta cera en el oído? Bueno, el cerumen en el oído es un material pegajoso. Tiene o nos funciona como el mecanismo de defensa contra los insectos y otras sustancias que pueden entrar en nuestro oído y pueden dañar ahí. Entonces esa cera no es un material de suciedad ni nada de eso, porque todos los oídos están produciendo esa cera y ese cerumen, que es mecanismo de defensa contra los insectos. Y entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas de un oído tapado con cerumen? Bueno, los síntomas del oído tapado con cerumen, en algunas personas que tienen hipersecreción de las glándulas sebáceas que están produciendo el cerumen aumentan su secreción. Entonces hay más producción de lo normal. Ese cerumen puede impactar y puede tapar el oído. Los síntomas son como picazón, sensación de molestias, y después viene el dolor en el oído. Y al final, cuando está completamente tapado, empieza la hipoacusia. Es una sordera que puede ser unilateral o bilateral, depende si hay hipersecreción en un lado o en los dos lados. Esos son los síntomas para diagnosticar el oído tapado con la cera o el cerumen. Entonces, hay personas que secretan más cerumen que otras. No son todas las personas que tienen la misma cantidad de cerumen. Y entonces, doctor, una preguntita. ¿Podemos usar cotonetes para retirar nuestro cerumen de los oídos? Nunca debes usar los cotonetes, el hisopo, bastoncillo o como se le llame, o cualquier otro cuerpo extraño, ni los conos de cera que utilizan algunos barberos para retirar, para limpiar el oído. No se debe utilizar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal. Al lugar de sacar, retirar el cerumen, lo estamos empujando más hacia adentro para el oído medio, el oído interno, para el tímpano, que causa más, que impacta más, y queda más cerrado el oído, queda tapado más el oído. Entonces no se debe usar cualquier objeto para retirar el cerumen. Entonces, doctor, ¿cuál sería el tratamiento indicado para solucionar ese problema de quitar el cerumen? Bueno, para quitar el cerumen, lo primero debe consultar con un médico especialista o con un médico en emergencias. Lo que hace, lo que es recomendado es un lavado del oído. Lavado de oído con una jeringa especial, una jeringa óptica que se utiliza para el lavado del oído. Si el cerumen no está muy impactado, no es muy duro, es blando, se hace un lavado con agua tibia, con una jeringa especial, se coloca el agua dentro a presión y el cerumen sale hacia afuera. Si ese cerumen está impactado, en el oído está duro, se utilizan algunas gotas como el carbonato de sodio, se aplican gotas para ablandar ese cerumen, y después de 2-3 días se retira con ayuda de un otoscopio y con algunos instrumentos especiales y algunos aspiradores para retirar ese cerumen. No lo debes hacer en casa, debes consultar con un especialista para retirada del cerumen del oído.